Bueno, vamos a continuar con la grabación del teórico de la unidad 6 y vamos a hablar un poco de la regulación neuroendocrina que involucra las gónadas. O sea, vamos a hablar puntualmente de lo que ocurre con ovarios y con testículos. Primero vamos a comenzar hablando de lo que ocurre en los testículos y vamos a decir que los testículos son también glándulas mixtas que producen por un lado espermatozoides como secreción externa y también producen hormonas, donde la principal hormona que vamos a encontrar, la hormona masculina, es la testosterona. Vamos a ver cómo está controlado la, la producción tanto de espermatozoides, que llamamos espermatogénesis, como la producción de hormonas masculinas, que es la testosterona. Nosotros tenemos en este esquema el hipotálamo que produce factor de liberación de las hormonas gonadotróficas, que son liberadas a través del sistema porta hipotalámico hipoficiario hacia la porción anterior de la hipófisis o glándula pituitaria. Una vez que el factor de liberación de las hormonas gonadotróficas llega hacia la porción anterior de la hipófisis o la adenopófisis, esta produce las dos hormonas gonadotróficas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. En los testículos hay una serie de túbulos muy largos y replegados que se llaman túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos de seminíferos están por un lado las células de Sertoli y por el otro lado están las espermatogonias. Las células de Sertoli tienen la función de estimular la espermatogénesis, o sea, de fomentar la producción de espermatozoides. Entonces, cuando la hormona folículo estimulante llega al testículo, actúa sobre las células de Sertoli, estas estimulan a través de una proteína que se llama proteína unida a los andrógenos, estimula la fabricación o la producción de espermatozoides o la espermatogénesis. Entre esos túbulos seminíferos quedan células intersticiales o también llamadas de Leydig. Esas células intersticiales o de Leydig, estimuladas por la hormona luteinizante, lo que hacen es producir testosterona. Y la testosterona, que es la hormona masculina, tiene, entre otras funciones, bueno, producir las características sexuales secundarias en el varón, y a su vez produce, ven estas flechas que están en verde, son todas de estimulación. La testosterona entonces produce a su vez estimulación sobre la célula de Sertoli para que produzca más cantidad de espermatozoides. Entonces, de esta manera, la liberación de estas hormonas gonadotróficas sobre el testículo, por un lado, la folículo estimulante produce la estimulación de la espermatogénesis a través de las células de Sertoli, y la luteinizante induce a las células intersticiales o de Leydig para que produzca testosterona. Esto, que está en este primer esquema, es el funcionamiento sin las inhibiciones. O sea, todo esto sería cómo está funcionando en lo positivo, o sea, en la secreción. En el cuadro de la derecha, esta parte B, tenemos todas las flechas verdes que nosotros vimos recién, pero además aparecen los sistemas de control. Entonces, nosotros habíamos hablado que en la retroalimentación negativa, el producto inhibía la producción de todos los intermediarios que inducen a que se produzca nuevamente esa hormona. Veamos un poco en el ejemplo. Nosotros dijimos que los factores de liberación actúan sobre la hipófisis anterior o pituitaria anterior, produciendo hormona estimulante del folículo sobre las células de Sertoli para que produzcan espermatozoides, y la luteinizante sobre las intersticiales para que produzcan testosterona. Ahora bien, dijimos que la testosterona favorece la producción de espermatozoides, pero
las células de Sertoli, llegado un momento que hay buena cantidad de espermatozoides, producen otra hormona que se llama inhibina y que actúa solamente sobre la adenohipófisis, inhibiendo la producción de FSH. ¿Para qué? Para que no sigan produciéndose espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los testículos, se almacenan y desarrollan y almacenan en el epidídimo. Entonces, esos espermatozoides quedan en reserva. Entonces, esta hormona, que es la inhibina, es la que impide que se siga produciendo más FSH, que es la que va a producir justamente la estimulación de la espermatogénesis. Por otro lado, la testosterona inhibe, por un lado, al hipotálamo. La testosterona es la hormona masculina. Entonces, cuando hay gran cantidad de concentración de testosterona, se produce la inhibición al hipotálamo y también a la adenohipófisis. ¿Y qué es lo que va a producir? Inhibe la producción o la secreción de factores de liberación de gonadotróficas. ¿Sí? Entonces la porción anterior de la hipófisis, o sea, la adenohipófisis, no va a liberar ni luteinizante ni folículo estimulante. Eso es cómo está controlada la producción tanto de espermatozoides y de testosterona en el masculino, o sea, por el testículo. Acá no hay ciclo, hay una producción que depende de la concentración del producto y se mantiene a través de la regulación neuroendocrina. Veamos entonces qué ocurre con el femenino. El femenino es un poco más complejo porque hay ciclos. Entonces acá tenemos ovarios, hormonas sexuales femeninas y su control. Por un lado, acá hablamos de un ciclo. O sea que vamos a tener que estas hormonas producidas tanto por el hipotálamo, las neurohormonas, como las hormonas producidas por la porción anterior de la hipófisis, van a actuar sobre los ovarios y en los ovarios se van a producir tanto los óvulos, ovocitos secundarios, y las hormonas femeninas. Esto se va dando por fases. Entonces hay una fase que se llama preovulatoria y una fase, en este caso hay una preovulatoria tardía y también una fase posovulatoria. Ahora vamos a ver cómo intervienen todas las hormonas para controlar y regular estos ciclos. Volvemos a la cuestión inicial. El hipotálamo produce factores de liberación de las hormonas gonadotróficas. En este momento, la adenohipófisis produce hormona FSH, estimulante del folículo. Esa hormona llega al ovario y estimula uno de los folículos que va a encontrar. En el folículo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una capa granulosa y en su interior el desarrollo del ovocito secundario, que es lo que vamos a encontrar que está en meiosis. También la hormona luteinizante actúa en menor medida en la primera parte, que es la preovulatoria, sobre el ovario, y lo que hace es que se produzca esta hormona que son los estrógenos. Entonces, la folículo estimulante, por un lado, estimula la producción o el desarrollo del folículo para que se produzca el óvulo o el ovocito secundario, como quieran llamarle. Y la luteinizante lo que hace es estimular la producción de los estrógenos para que vayan preparando el crecimiento o vayan preparando el endometrio, que es la parte interna del útero, por si llegara a haber una fecundación ya después de la fase posovulatoria. Hay otra hormona, ¿sí?, que se llama inhibina y que es producida por el ovario también, por este folículo. ¿Y qué es lo que hace la inhibina? La inhibina, como lo hacía también con el testículo, actúa sobre la adenohipófisis, inhibiendo la producción de folículo estimulante. ¿Por qué? Porque ya hay un ovocito
está en desarrollo. Para que no haya otro, esta hormona inhibina no deja que se libere más cantidad de FSH para que no haya otro folículo en desarrollo. Y estos estrógenos lo que hacen es actuar sobre el hipotálamo para que no se produzcan más factores de liberación de gonadotróficas y también sobre la adenohipófisis para que no haya folículo estimulante en producción. Eso todo ocurre en la fase preovulatoria. Todavía en esta etapa el ovario lo único que está haciendo es creciendo ese folículo que en su interior tiene el futuro óvulo, o dicho con criterio sería el futuro ovocito secundario, que es cómo se va a ovular. En la fase preovulatoria tardía, por ejemplo, tenemos una elevada concentración de estrógeno, posee un efecto de retroalimentación positiva sobre la glándula pituitaria y el hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estos estrógenos, que vimos que se estaban secretando en la fase preovulatoria por el folículo, lo que hacen es estimular tanto a el hipotálamo como a la adenohipófisis para que produzca un pico de secreción de hormona luteinizante. ¿Para qué? La hormona luteinizante también se denomina la hormona de la ovulación. Entonces, al día 14 más o menos del ciclo, se va a producir esa oleada de luteinizante o LH, producida por estimulación de estrógenos, y que es lo que va a provocar que el ovocito secundario salga del ovario y caiga sobre la cavidad abdominal y sea captado por las trompas para continuar otro recorrido, que puede ser con la fecundación o no, y va a ser un camino hasta el endometrio, y va a tener, si hay fecundación, se va a quedar en el endometrio, anidando el embrión, o si no, se va a perder en la menstruación. Una vez que se produce la ovulación, ¿qué es lo que ocurre con lo que se llamaba folículo de De Graaf? El folículo de De Graaf se va a transformar, que era una cavidad, era una zona que tenía una cavidad, un antro folicular llena de líquido. Cuando se produce la ovulación, eso se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Qué hormonas son las que van a bajar de la hipófisis? Las hormonas que van a bajar de la hipófisis, recordemos que tenemos la luteinizante, que es la que provocó la ovulación, y después de la ovulación, esto es post-ovulatoria, se queda manteniendo activo el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo produce dos hormonas. Produce estrógenos, que ya las venía produciendo el folículo, y la progesterona. Estas dos hormonas, los estrógenos, actúan sobre las glándulas mamarias, sobre el endometrio, como dijimos hoy, y la progesterona estimula la diferenciación y crecimiento del endometrio también. Es quien termina todo el desarrollo del endometrio por si llegara a haber fecundación, para que ahí se produzca la implantación del embrión. Ahora bien, la cantidad de inhibina producida por el ovario, o sea, por este folículo, en este caso el cuerpo lúteo, de progesterona y de estrógenos, inhiben a todas las vías altas para que no se siga produciendo folículo estimulante. ¿Por qué no puede haber producción de folículo estimulante? Porque hay un ovocito secundario que todavía no sabemos si va a ser fecundado o no. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no terminó el ciclo, con lo cual no se puede dar el desarrollo o el crecimiento de un nuevo folículo. ¿Sí? Entonces, teníamos por un lado la inhibina, que impedía la secreción de folículo estimulante, y ahora los estrógenos y progesterona lo que hacen es inhibir la producción tanto de gonadotróficas como de los factores de liberación que van a venir del hipotálamo. Piensen en el caso de las pastillas anticonceptivas, están formuladas en base de tanto estrógenos como progesterona, y lo que hacen es inhibir
que se produzca la liberación de estos factores del hipotálamo y de la hipófisis para que no haya una nueva ovulación. Bien, vamos a ver a qué se denomina ciclo sexual femenino o ciclo menstrual. El ciclo sexual femenino, yo le suelo llamar de libro, porque esto varía en diferentes personas, así que lo que se puede decir de libro, o como algo más didáctico para explicarlo, es un ciclo de 28 días, donde el día 14 sería la mitad del ciclo, y a partir de ese día se va a producir la ovulación. Pero esto es variable. Y como dijimos, tiene 3 fases. Una fase preovulatoria, una fase ovulatoria y una fase postovulatoria. En esta, nosotros estábamos hablando de la fase preovulatoria. Esta es preovulatoria tardía, acá estaríamos con la ovulatoria, y esta es la postovulatoria. Fase ovulatoria simplemente implica la liberación del ovocito secundario hacia la trompa de falopio, que es captado hacia la cavidad abdominal y que es captado por las trompas de falopio. Veamos qué es lo que sucede. Ciclo menstrual también comprende todo lo que va a pasar en el ovario, los cambios que se van a dar en el ovario, y se llama ciclo ovárico, y también lo que va a pasar en el útero, en el endometrio, y eso comprende al ciclo uterino. Entonces, la fase preovulatoria comienza el día 1 del ciclo, que es el primer día de sangrado menstrual. Cuando empieza el sangrado menstrual, que ahí no hubo fecundación, y se está perdiendo el endometrio, conjuntamente con este ovocito secundario, ahí es el día 1 del ciclo. ¿Sí? Entonces, ahí van a comenzar a producirse todas las situaciones que les mencioné hoy en esta primera etapa, que es la preovulatoria. Una vez que llegamos al día 14, con algunos días antes, un día después, es la etapa ovulatoria. ¿En qué consiste la etapa ovulatoria? Bueno, como dijimos anteriormente, se produce una liberación de hormona luteinizante que actúa sobre el folículo y hace que se libere el ovocito secundario. Eso es la fase ovulatoria. La fase postovulatoria va a partir del día 15, después de que se produce la ovulación, hasta el 28, que es el día que comienza con el sangrado. Entonces, esta fase posovulatoria se caracteriza por la presencia de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, y la producción, aparece otra hormona que es la progesterona, que es la que se va a encargar de completar el desarrollo del endometrio por si llegara a haber fecundación. En ese caso, si hubiera fecundación, fíjense acá cómo está el endometrio, es esto que está más rojo, más vascularizado, se implantaría ahí el embrión. En el caso de que no hay fecundación, se pierde con la menstruación. Veamos entonces qué es lo que va a ocurrir, cuáles son esas interacciones hormonales. Un poco voy a repasar lo que dijimos hoy con otro esquema. La hormona folículo estimulante, o FSH, producida por la adenohipófisis, estimula la maduración de los folículos. Los folículos de Graf, acuérdense que tenían en su interior el futuro óvulo, o el futuro ovocito secundario, que es el que va a completar la meiosis. La hormona LH o luteinizante estimula la formación del cuerpo lúteo, pero antes provocó la ovulación. ¿Sí? Entonces la hormona luteinizante, fíjense cómo va para acá, esta flecha está indicando que este folículo produce la liberación del ovocito secundario. Y obviamente, después que este folículo de De Graaf libera el ovocito secundario, se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Ambas inducen la formación de estrógenos y progesterona, las dos hormonas. En la primera fase, la FSH va también a mantener el folículo y va a liberar estrógenos. Ambas inducen la formación de estrógenos y progesterona, y estas estimulan al útero y las glándulas mamarias. Si no hay fecundación, lo leo esto porque ya lo expliqué anteriormente, si no hay fecundación, los estrógenos y progesteronas inhiben la secreción de FSH y LH
y cesa la secreción de estrógenos y progesterona, y se produce entonces la menstruación. Si hay fecundación, no se produce la inhibición, y la mucosa uterina permanece para acoger al embrión, o sea, para que todo el desarrollo se continúe dentro del útero y asociado, por supuesto, a través a través de la vinculación con la madre, a través de una placenta, y a través de esa placenta se le van a pasar al embrión todos los nutrientes. Bien, veamos entonces a qué se llama ciclo ovárico. Ciclo ovárico van a ser todos los cambios que se producen en el ovario y que conducen hasta la liberación del óvulo y la formación del cuerpo amarillo. Nosotros dijimos que teníamos una fase preovulatoria o menstrual. Sí, la preovulatoria corresponde a la fase ovárica y la menstrual a la uterina, ¿sí? Que son los 5 primeros días del ciclo. Ahí unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producir estrógenos. ¿A causa de quién? De la folículo estimulante, como lo dije en el primer cuadro que vimos hoy. Entonces son estos folículos que están en desarrollo, comienzan a desarrollarse y se llenan, crecen estos folículos. Este es el folículo y acá está el ovocito secundario, que es el que se va a producir en la ovulación. La fase ovulatoria o folicular, ¿de qué necesita esta fase? De la presencia de la hormona LH, que es la hormona de la ovulación, la luteinizante, que es producida también por la adenohipófisis. Entonces, uno de estos folículos madura, se transforma en folículo de Graf, y el día 14, en un ciclo de 28, como les expliqué hoy, estalla, porque se llena de líquido, este antro folicular se llena de líquido, y es como si reventara, si estallara, y libera un óvulo. En realidad lo que libera es el ovocito secundario, que todavía no ha completado la meiosis. Estamos en el ciclo ovárico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro del ovario? Esto que era folículo de De Graaf se va a transformar en un cuerpo lúteo. Por lo tanto, acá estamos hablando en la etapa post-ovulatoria, después que se produce la ovulación. Entonces este folículo se convierte en un cuerpo lúteo y va a comenzar la producción de estrógenos y progesterona. Si no llegara a haber fecundación, el cuerpo lúteo degenera y deja una cicatriz en el ovario. Esa cicatriz se llama cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿sí? Si hay fecundación, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y segrega hormonas hasta el tercer mes del desarrollo. Esto es lo que va pasando hasta que, dentro del folículo, hasta que se produce el desarrollo de este ovocito y comienza esta cavidad que se llama cavidad folicular o antrofolicular, se va a llenar de líquido y va a producir la ovulación. Esto es lo que se llama el ciclo ovárico. Entonces comienza desde los folículos que se desarrollan hasta que se llena de líquido esta cavidad folicular, y cuando el ovocito secundario, que ya está maduro, que ya está transformado en ovocito secundario, se produce la ovulación y la liberación. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con el útero, es lo que se llama el ciclo uterino. Y vamos a combinarlo con lo que corresponde también a todas las hormonas que van a bajar desde la hipófisis y van a llegar hacia el ovario, y a su vez el ovario va a producir hormonas que van a afectar al endometrio, que eso es lo que hablamos del útero. En este esquema tenemos marcadas el ciclo ovárico para que vayamos viendo el ciclo ovárico. Después tenemos las hormonas hipofisiarias, las hormonas ováricas, el útero, y lo que pasa, bueno, acá, este sería un esquema del endometrio, del útero, y acá tenemos, bueno, también otro esquema que está marcando el recorrido que puede hacer el ovocito secundario cuando es liberado a través de la ovulación. Cuando hablamos entonces del ciclo uterino, tenemos una fase proliferativa, una fase
secretora. ¿Sí? Entonces vamos a tener una fase proliferativa que comprende que la mucosa uterina se va engrosando y se vasculariza porque los folículos segregan estrógenos. Veamos entonces en qué parte vamos a estar acá. Esta cuestión, estamos en la fase proliferativa, ¿sí? Va a ser toda esta primera parte. A ver si lo tengo, en esta se ve un poco mejor. Acá está. ¿Ven? Esta es la fase proliferativa. Ahora voy a pasar a la anterior. La fase proliferativa, que comprende, recuérdense que el primer día de menstruación, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. Entonces, toda esta parte es la fase de crecimiento. ¿Qué está pasando en el ovario? Está creciendo el folículo. Crece el folículo gracias a la liberación de la folículo estimulante. La hormona folículo estimulante hace crecer este folículo, y el folículo produce estrógenos, y el estrógeno actúa tanto sobre las glándulas mamarias como sobre el endometrio. Esto, ¿qué hace sobre el endometrio uterino? Que se llama la fase proliferativa, hace que esto comienza a crecer. A medida que llegamos hacia el día 14, ¿sí? Que nos vamos acercando al día de la ovulación, el folículo está maduro y el ovocito ya está listo para salir, para ovular. Para que se produzca la ovulación, tiene que liberarse hormona luteinizante. Esa hormona luteinizante va a provocar la liberación del ovocito secundario. Acá estamos en la etapa de ovulación. Una vez que se produce la ovulación, pasamos a la fase secretora del endometrio, y estaríamos acá en lo que sería la fase posovulatoria. La fase secretora del endometrio, ¿quién mantiene el endometrio con tanta irrigación y demás? La progesterona y los estrógenos, que ahora son producidos y liberados por el cuerpo amarillo y el cuerpo lúteo. ¿De dónde salió el cuerpo amarillo y el cuerpo lúteo? Por transformación del folículo de De Graaf, que una vez que se produce la ovulación, ese folículo se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Y cuál es la función? Asistidos por la luteinizante, van a producir estrógenos y progesterona. Ahí el endometrio llega a un máximo de desarrollo, de irrigación, es como si se formara un colchón en el endometrio, y en este día, en este tiempo, que es la fase secretoria o posovulatoria para el ovario, lo que ocurre es que si no hay fecundación, este ovocito secundario cae, se pierde con el endometrio a través del proceso de la menstruación. Y en el útero, en el ovario, estos cuerpos amarillos, este cuerpo amarillo es uno solo en realidad, este cuerpo amarillo se va a transformar en cuerpo blanco o cuerpo albicans. Si no hay fecundación, recuerden que la luteinizante comienza a decrecer en su secreción y el cuerpo lúteo degenera, no produce progesterona y estrógenos, con lo cual este endometrio se pierde en la menstruación. Ahí empezaría el primer ciclo. Cuando no hay estrógenos y progesterona en sangre, recuerden que tanto el hipotálamo como la adenohipófisis se destraba de ese control negativo o por feedback que tenía a través de estas dos hormonas, y comienza nuevamente a producir folículo estimulante, y un nuevo ciclo ha comenzado. Vuelvo a la diapositiva anterior, entonces lo vemos acá. Veamos qué pasa con las hormonas de la hipófisis. ¿Sí? Estas son las hormonas de la hipófisis, estas son las hormonas del ovario. Acá lo que nosotros tenemos es, en el eje X de estos cuadros, en el eje X, tenemos el tiempo como variable independiente. ¿El tiempo qué es? El ciclo. El día 1, el día 14, el día 28. Y en el eje Y vamos a tener la variable dependiente. ¿Qué vamos a tener acá? Acá tenemos temperatura corporal, por supuesto,
Acá tenemos concentración de hormonas hipofisiarias, acá tenemos concentración de hormonas ováricas. Veamos, entonces, en la primera parte del ciclo, dijimos que a partir del primer día 1, que corresponde a la fase de menstruación, de lo que correspondería a la fase menstrual y proliferativa del ciclo uterino, lo que vamos a tener es que va a haber una producción de hormona folículo estimulante, esta verde. ¿Por qué se va a producir hormona folículo estimulante en los primeros días del ciclo? Porque recuerden que es la hormona que va a actuar sobre el ovario, estimulando el crecimiento y desarrollo del folículo. Recuerden que en su interior va a estar el ovocito secundario, o el futuro ovocito secundario. Esa hormona folículo estimulante tiene mayor secreción, mayor concentración de secreción en la primera etapa por encima de la luteinizante, aunque también hay luteinizante, lo habíamos visto en los esquemas, pero la luteinizante se secreta con menor concentración. A medida que nos acercamos al día 14, que es el de la ovulación, la hormona luteinizante provoca un pico de secreción. Este pico de secreción es lo que provoca la ovulación. Recuerden que la LH es la hormona de la ovulación. La folículo estimulante después de la ovulación baja la concentración y la hormona luteinizante también baja la concentración, pero se mantiene también en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener el cuerpo lúteo. Veamos qué es lo que pasa con el ovario. El ovario en la primera parte del ciclo produce estrógenos. Estradioles son estrógenos. ¿Provocado por quién? Por el folículo, que está asistido por la hormona folículo estimulante, y en menor medida también por la luteinizante. ¿Sí? Recuerden que también ese folículo producía inhibina para que no se produzca otra mayor liberación de folículo estimulante y haya otra producción u otro desarrollo de otro folículo. Entonces los estrógenos se están liberando en la primera parte del ciclo en mayor concentración. ¿Hasta cuándo? Tienen el pico hasta que se produce la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, entra en juego otra hormona que la supera en concentración, que es la progesterona. La progesterona está producida y liberada ¿por quién? Por que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce tanto estrógenos como progesterona, pero la progesterona en mayor medida. ¿Por qué? Porque es la que termina de preparar, fíjense cómo está todo el desarrollo del endometrio, es la que termina de preparar el endometrio. ¿Por qué? Porque, miremos esto, acá se produce la ovulación, este ovocito secundario empieza a viajar por las trompas, y ese es el lugar donde va, si hay fecundación, ese es el lugar donde se va a hacer. Si se produce la fecundación, tiene acá 14 días para implantarse, o sea, para poder desarrollarse a pleno todo el endometrio para que se pueda implantar este embrión. Si no hay fecundación, tanto la progesterona como los estrógenos caen y ya el endometrio no está siendo más asistido y también cae a través de la menstruación. Esto es lo que se llama el ciclo uterino y hormonal, la parte hormonal del ciclo uterino. Esto es importante que lo recuerden, que lo manejen en estas curvas, porque acá tenemos todos, ¿eh? Y la temperatura, ¿en qué interviene la temperatura? La temperatura estamos en por encima de los 36 grados, pero cuando se va a producir la ovulación, hay mayor cantidad de mucosidad vaginal, mucosidad secretada también por el tracto reproductor femenino, y aumenta la temperatura. Eso favorece la ovulación y favorece también, en el caso de que vaya a haber fecundación, para que se pueda encontrar tanto el espermatozoide con el óvulo. Bien. Esta entonces es la que les mostré hoy, donde esta está en inglés, pero bueno, se entiende perfectamente.
¿sí? De la fase folicular, la fase lútea, esto hablamos de ovario, ciclo ovario, y acá hablamos del ciclo uterino. Entonces, tenemos a los estrógenos en la primera parte, y a los estrógenos y progesterona en la segunda parte. ¿Mm? Y acá tenemos la fase menstrual, la preovulatoria y la postovulatoria. Entonces acá tenemos bien marcados cuáles son las hormonas que van a entrar en juego en la producción, tanto de lo que corresponde a ovario como a lo que corresponde al útero. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que llamamos hoy mecanismos de regulación hormonal. Habíamos hablado de una retroalimentación negativa o feedback, una retroalimentación positiva. Y esto está, la regulación hormonal tiene un control, que es un control nervioso, y cómo se controla según la concentración de la sustancia que se regula. O sea que la propia sustancia que se va a regular es la que va a estar poniendo en juego la concentración que vayamos a tener. Entonces, acá tenemos el hipotálamo, con un signo positivo que va a actuar sobre la hipófisis. El signo positivo quiere decir que la adenohipófisis produce hormonas que van a actuar sobre un determinado órgano para que éste produzca sus hormonas. La concentración de estas hormonas, es lo que dice acá, ¿sí? Va a estar íntimamente relacionada en su propia concentración. Cuando esta concentración aumenta, se inhibe su producción. Cuando esta concentración baja, se favorece la producción. Eso es un feedback típico, característico, como vimos hoy. Acá lo tenemos de vuelta. Hipotálamo, factores deliberadores, hipófisis, hormonas trópicas o tróficas, actúa sobre las glándulas. Las glándulas producen las hormonas. Estas hormonas son las que, la concentración de estas hormonas son las que van a regular su propia concentración. Porque cuando hay muchas de estas hormonas, se inhibe su propia producción. Cuando hay baja concentración de esas hormonas, se favorece la producción de esas hormonas. Eso es un feedback o retroalimentación negativa. Hay otras, bueno, estos son más ejemplos, esto es para la tiroides, veámoslo, el hipotálamo, recuerden que produce un factor de liberación de hormona tirotrófica, va sobre la adenohipófisis positivamente, favorece la producción de hormona tirotrófica, la hormona tirotrófica llega a la glándula tiroides y favorece la producción de tiroxina. La tiroxina, que interviene en el metabolismo celular, cuando hay mucha concentración de tiroxina, se inhibe su producción. ¿A través de qué? De inhibir la producción de los factores de liberación y de las hormonas tróficas de la hipófisis. Cuando la concentración de tiroxina baja, esto favorece la liberación de factores de liberación del hipotálamo y hormona tirotrófica de la adenohipófisis. Eso es la manera en que se regulan de manera negativa, un control negativo de la tiroides. Este lo habíamos visto anteriormente, que es la retroalimentación positiva, donde la regulación, por ejemplo, la liberación de oxitocina. Recuerden que la oxitocina es una neurohormona producida en el hipotálamo, almacenada en la neurohipófisis, y que tiene a su cargo la contracción de los músculos lisos que hay en los músculos del pezón, de la glándula mamaria, para la eyección de la leche, y también en los músculos del útero para favorecer el parto. ¿Sí? Cuando se produce, el bebé empuja sobre la parte baja del útero, se produce un estiramiento y eso favorece la liberación de oxitocina. Ahora, la liberación de oxitocina produce contracciones uterinas, y esas contracciones fuertemente provocan estiramiento y provocan mayor cantidad de liberación de oxitocina. O sea que el producto ejerce una acción que pide que se libere mayor cantidad de ese producto. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina el ciclo. En este caso, el ciclo, ¿cuándo es? Cuando nace el bebé. Estos actividades de retroalimentación positiva se controlan hasta cuando se produce la finalización de ese ciclo.
en este caso, con el nacimiento. Hay otros ejemplos, por ejemplo, de retroalimentación positiva, es cuando en el acto del amamantamiento, ¿sí? La succión del bebé sobre el pezón de la glándula mamaria estimula los nervios de la mama, que se envían impulsos nerviosos hacia el hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué es lo que va a hacer? Liberar oxitocina. Fíjense que las neuronas que están en el hipotálamo producen la descarga de oxitocina, y esa oxitocina va ¿hacia dónde? Hacia la glándula mamaria. Fíjense, estos son los músculos lisos que están rodeando a las células productoras de leche, y cuando se contraen, expulsan la leche hacia afuera de la glándula. Y de esa manera, la oxitocina, cuando el bebé succiona, la producción de oxitocina hace que se contraigan esos músculos y que la succión produzca a su vez mayor cantidad de liberación de oxitocina para favorecer el amamantamiento. Por eso hay que tener en cuenta dos cuestiones acá. La función de la prolactina, que es una hormona que producía y liberaba la adenopófisis, que tiene la función de fabricar o producir leche, y la otra es de la oxitocina, que tiene la capacidad de contraer los músculos lisos para la eyección de la leche, ¿sí? La eyección o la liberación. Y este ciclo, ¿cuándo termina? Hasta que el bebé, bueno, ya se amamantó, ya incorporó toda la leche, deja de succionar, entonces esos estímulos dejan de llegar al hipotálamo, y por lo cual no se envía más oxitocina, y de esa manera se dejan de contraer los músculos. Por eso, cuando terminan estas retroalimentaciones positivas, directamente cuando se termina ese ciclo. En el caso del nacimiento del bebé es cuando se produce el nacimiento, y acá en el caso del bebé que succiona es cuando deja de succionar. Bien. Vamos a ver entonces algunas cuestiones comparativas de lo que corresponde al sistema nervioso y al sistema endocrino. Cuando hablamos del sistema nervioso, hablábamos que se producen respuestas rápidas, que son coordinadas y que son breves. Que el sistema endocrino tiene respuestas más lentas y más duraderas. Recuerden que la hormona, que es el elemento sustancial del sistema endocrino, se transporta en pequeñas cantidades a través del sistema circulatorio. Los mensajeros recorren cortas distancias en el sistema nervioso, y los mensajeros recorren largas distancias en sangre en el endocrino. El sistema nervioso tiene un relativo control voluntario, y en el sistema endocrino es involuntario. Nosotros la producción de hormonas la son de manera involuntaria. Emplean sustancias químicas, estas serían las cuestiones más de diferencia, ¿no? El sistema nervioso emplea sustancias químicas, que son los neurotransmisores, y el sistema endocrino también emplea sustancias químicas, que son las hormonas. Es más, habíamos dicho que algunas hormonas son neurotransmisores también. Interactúan con receptores, los dos, ¿sí? Un sistema nervioso tiene receptores posinápticos, por ejemplo, y en el caso de una hormona proteica también, también la esteroide puede tener receptores de membrana o receptores en el interior de la célula. Pueden actuar con segundos mensajeros, los dos. En el caso del sistema nervioso, por ejemplo, en sinapsis químicas, hay algunos neurotransmisores que tienen receptores metabotrópicos que actúan con segundos mensajeros, como actúan también con segundos mensajeros estos hormonas proteicas, que son aquellas que no pueden atravesar directamente la membrana plasmática. Responden a estímulos químicos los dos, y se produce una degradación del neurotransmisor, y también hay degradación de las hormonas. Esas son algunas cuestiones que comparten y que difieren en estas cuestiones. Bueno, con esto
terminamos la parte del sistema endocrino, y en la próxima grabación vamos a desarrollar todo lo que corresponde al estrés. Así que bueno, con esta parte terminamos el sistema endocrino. Bien.